tiene su práctica en el campo de la lesión renal aguda y de la prevención y el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica. Es por eso que, bueno, pues consideramos que tiene un conocimiento muy amplio el doctor y le agradecemos mucho su participación, doctor Tomás Pascual, y le cedemos la palabra. Muchas gracias a todos por su participación. Le recordamos que este evento es avalado por el Colegio de Nefrólogos de México, AC, tiene valor curricular y, bueno, pues es para todos ustedes por cortesías del Laboratorio RAM. Estamos atentos. Posteriormente vamos a pasar una diapositiva en la que van a tener todos los datos de nuestro departamento de mercadotecnia para dar seguimiento a cualquier tema relacionado a las constancias. Se solicita que para que tengan acceso a esa constancia se esté conectado por lo menos el 80% de esta conferencia. Ese es un requisito que nos pide el colegio. Y bueno, pues les agradecemos su participación y le damos la palabra al doctor Tomás Pascual. Muchas gracias, doctor. Gracias, Cristian. Gracias al Laboratorio RAM por la invitación y por la alianza académica que tiene con el Colegio de Nefrólogos de México. Hoy vamos a platicar de un tema que, aunque es muy conocido por los nefrólogos, veo también hay conectados no nefrólogos, entonces revisaremos el tema de retos en el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Si me pueden dar compartir pantalla, por favor. Gracias. Bien, quizás para muchos es muy fácil hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, así considerado la enfermedad renal crónica como una epidemia silenciosa de las enfermedades no transmisibles. Y bueno, también es una de las enfermedades más olvidadas, no solamente por las autoridades, sino también a nivel de la Organización Mundial de la Salud, dentro de los criterios y objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a salud y bienestar. Vean, hay 4 grupos de enfermedades: enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedades renales crónicas. Sin embargo, se estima que el 55% de la carga global de enfermedades no transmisibles se atribuye a enfermedades fuera de este grupo, entre ellas la enfermedad renal crónica. Bueno, ¿por qué es importante saber de la enfermedad renal crónica? Es un problema de salud pública. Es una carga financiera para todos los países, inclusive para los países más ricos. La prevalencia de esta enfermedad se ha calculado un 13%, es decir, más o menos que 750, otros 1850 millones de personas alrededor del mundo tienen enfermedad renal crónica. Y de ellos, quienes están en terapia de reemplazo son entre más de 4,000, entre 4,000 y 7,000 millones de personas que están en tratamiento con sustitución renal. Finalmente, la enfermedad renal crónica por sí misma incrementa el riesgo cardiovascular y esto también va a afectar directamente a la carga mundial de mortalidad global. El problema no es eso. El problema es que si nosotros revisamos la posibilidad de que un paciente, eso es un estudio realizado 5 años, los pacientes con enfermedad renal crónica de etapas tempranas, la posibilidad que tiene llegar a diálisis a 5 años es el 12%. El resto de los pacientes puede fallecer a causa de enfermedad cardiovascular. Entonces, solamente el 12% llega a ese tratamiento. Si nosotros revisáramos y se le da atención a todos los enfermos renales que existen en el país, finalmente tendríamos nosotros un costo muy alto en salud. El 40% de nuestro gasto en salud sería dedicado únicamente a enfermedad renal crónica. Entonces, no hay finalmente un sistema de salud que aguante todo esto. El problema es esto, fíjense, que hay una disparidad en cuanto a atención médica. Se estima más o menos que 2.3 a 7 millones de adultos fallecieron prematuramente por falta de acceso a ese tratamiento. Es una situación crítica. Latinoamérica no se salva de esa situación. Nosotros vemos que la incidencia en América Latina es de 162 pacientes por millón de población. Sin embargo, esto es una muestra muy heterogénea.
Por ejemplo, Puerto Rico tiene una incidencia de, es decir, casos nuevos por millón de habitantes. Tenemos 419. Jalisco, México, bueno, representado en México por el Grupo Jalisciense de Nefrología, 411. Y así podemos ver una variedad en cuanto a la incidencia en América Latina, pero global, el promedio es 162 pacientes. La prevalencia de esta enfermedad, es decir, casos que existen, también juega un papel heterogéneo dentro de esto. Y la red de registro latinoamericano de diálisis y trasplantes, en promedio, calcula que en 2016 fueron 778 pacientes por millón de población, de las cuales pues sigue siendo México uno de los principales países junto con Puerto Rico que tiene la prevalencia más alta a nivel América Latina. Pero esta es nuestra realidad. Si vemos nosotros la incidencia de enfermedad renal crónica tratada por país o por región de acuerdo al registro de diálisis de Estados Unidos, publicado en 2019, vemos esta situación. Representados por Jalisco, pues estamos en primer lugar en incidencia de enfermedad renal crónica. Y si nosotros vemos cuáles son las causas de esta enfermedad, pues diabetes mellitus somos número 1 en esta enfermedad atribuida a diabetes. Pero no nada más es eso. Si nosotros evaluamos a nivel global, es una de las causas más frecuentes de muerte. Si lo comparamos, es la quinta causa de muerte a nivel global. Y en América Latina es la tercera causa de muerte junto con diabetes. Los años de vida saludables perdidos también, ni siquiera figuran dentro del mundo, pero a nivel América Latina y el Caribe, tenemos es el tercer lugar de pérdida de años de vida saludable y también de discapacidad. Ocupan discapacidad de América Latina en el sexto lugar. Pero, ¿por qué es tan difícil establecer diagnóstico de enfermedad renal crónica? Acá digo, desde el 2002 y una revisión en 2012 y 2013, ya tiene muy claro esta parte. Anteriormente era menos de 50 mililitros minutos y era considerado como una enfermedad renal crónica. Pero actualmente, Cádigo dice, estas son dos alteraciones fundamentalmente. Alteración en la estructura o función renal durante un periodo superior a 3 meses. Es evidente. ¿Qué se evalúa? Descenso de la filtración glomerular, menor de 60 mililitros minutos. Ese es algo que evaluamos a nivel funcional. Y a nivel estructural es presencia de lesión o daño renal. Que pueden haber alteraciones estructurales o funcionales del riñón que pueden ser demostradas por una biopsia renal o pueden ser demostradas por estudios de laboratorio y imagen. Cualquiera de estos criterios, con uno de estos criterios finalmente se considera como enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las alteraciones estructurales? Pues se evalúan marcadores de daño renal, albuminuria, la relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos gramos o excreción de albúmina mayor de 30 miligramos en 24 horas, proteinuria mayor de 150 miligramos gramos, o bien también si tenemos la proteinuria más de 150 miligramos medidas en orina de 24 horas. Pero también puede haber alteraciones histológicas en la biopsia renal o alteraciones en el sedimento urinario. Entonces ya no nada más es el criterio de uno solo, sino son múltiples criterios, pero con uno de estos que se puedan presentar ya se considera un paciente con enfermedad renal crónica. También alteraciones estructurales que son detectadas por técnicas de imagen, por ultrasonido, tomografía, etc. Otros trastornos hidroelectrolíticos que son de origen tubular o cuando un paciente tiene antecedentes de trasplante renal. ¿Cómo medimos la proteinuria? Lo ideal, y eso es lo recomendado por Cádigo, es una proporción de albúmina creatinina en orina. Es lo primero que debe ser, eso es un marcador principal. Si no tenemos esa posibilidad, medimos proporción de proteína creatinina en orina. Si no, tenemos en tercer lugar, así en ese orden de jerarquía, un análisis de orina con tira reactiva para proteína total con lectura automatizada. Es decir, eso sería lo ideal. Y por último, lo menos recomendado, pero que también puede ser útil, es un análisis de orina con tira reactiva con proteína total con una lectura manual. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Idealmente hay que medir entonces relación
albúmina, creatinina en orina. Pero la albuminuria no únicamente nos va a indicar daño renal, sino también es un marcador de riesgo cardiovascular. También la proteinuria nos habla de progresión de la enfermedad renal crónica. El tener más proteinuria habla que hay un mayor deterioro funcional y estructural del riñón. Por otra parte, es un factor pronóstico, independientemente de la tasa de filtración glomerular. A veces se puede detectar proteinuria antes de que venga un descenso de la tasa de filtración glomerular. Es un marcador precoz y finalmente también es un marcador pronóstico. Si tienes un paciente con una enfermedad renal como glomerulonefritis o nefropatía diabética y tu paciente mejora en cuanto a niveles de proteinuria, pues habla de un mejor pronóstico. Por otra parte, y gracias a eso es un objetivo terapéutico también. Volvemos otra vez. Con cualquiera de los dos criterios, tanto a nivel funcional como a nivel estructural, debemos catalogar a los pacientes. Pero es fundamental si nosotros tenemos a un enfermo con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minutos. Y hay algunos bemoles que vamos a revisar a continuación. Esto es bien importante porque no nada más se ha establecido las 5 etapas de la enfermedad renal crónica dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Grado 1 si tiene mayor de 90 mililitros minutos. Grado 2 cuando hay disminución entre 60 y 89 mililitros minutos. Grado 3A, que antes no se catalogaba así, es un descenso de moderado a 45 a 59 mililitros minutos. Grado 3B, un descenso moderado que ya es grave, de 30 a 44. Grado 4, de 15 a 29, y grado 5, menor de 15 mililitros minuto. Aquí la situación es que se ha categorizado también por albuminuria persistente. Entonces, está marcado con un sistema de semaforización del verde al rojo intenso, es decir, entre más proteinuria tenga un enfermo, se ha catalogado como grado A3. Por ejemplo, grado 3 puede ser grado 3A, puede ser grado A2, 3B2, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante para la categorización de estos enfermos. Vamos a revisar algunos casos clínicos que nos pueden ejemplificar mejor esta situación. Miren, esa es una mujer de 85 años, es una enferma que pues, tiene antecedentes de colecistectomía, politiasis, apendicectomía, es multigesta, 2 embarazos, 2 atendidos por parto normal, es diabética, tratada con metformina y glibenclamida, es hipertensa desde hace 30 años, y están dando captopril y nifedipino. Descontrolada evidentemente de sus 2 problemas, tanto diabetes como hipertensión arterial. Ella tiene hiperlipidemia mixta, sabe que tiene colesterolemia, hipertrigliceridemia, pero no toma ninguna medicina. Ella acude, como la mayor parte de nuestros enfermos, acude por edema declive, retención hídrica severa, disnea, hay pérdida del apetito, tiene náuseas, pérdida del sabor a los alimentos, está pálida, tiene una piel seca, está con mucho prurito. Y bueno, está descontrolada, hipertensa, una saturación baja, porque también tenía retención hídrica a nivel pulmonar, tenía estertores crepitantes. Una talla 150 y un peso 87. Estaba tratada por otro médico con furosemide, sulfato ferroso, calcio, calcitriol. Tiene anemia, tiene 8.2 gramos de hemoglobina, un reporte de urea de 402 miligramos, una creatinina de 6.16 miligramos, tiene hiponatremia de 123, hipercalemia de 5.7 y hiperfosfatemia 8.6. El examen de orina con proteinuria y bueno, se hizo en otro laboratorio porque ella no se sentía mal, según comentas, como 2 semanas previas antes de que la revisáramos. Y bueno, sigue teniendo una creatinina de 7.7 miligramos, una urea de 413 y otra vez hipercalemia y otra vez con hiponatremia y proteinuria. Es decir, en esos 2 estudios fueron los que finalmente se tuvieron. Pues no hay duda. O sea, en este caso no hay duda. Finalmente es una enferma que tiene antecedentes de riesgos como son enfermedad renal crónica. Esta paciente tiene una enfermedad renal crónica, tiene una depuración de creatinina de 6 mililitros minutos, una tasa de filtración estimada, perdón, de 6 mililitros minutos. Y pues aquí no hay duda. O sea, tiene una enfermedad renal crónica, grado 5. Si lo quisiéramos ver y medimos, pues grado 5
a 3, ¿verdad? Entonces es una enferma que lamentablemente el 80% de nuestros pacientes quizás, y podemos diferir algunas cosas en los compañeros nefrólogos, pero la mayor parte nos llegan en esa etapa 4 o en etapa 5. Entonces, lo que tenemos acá en este caso, pues es una enfermedad renal crónica, etapa 5, de acuerdo a los criterios de CADIGO. Veamos también otro caso clínico. Es una chica de 24 años. Ella no tiene antecedentes de importancia. Tuvo una cirugía de fractura de fémur derecho. Le hicieron una cirugía de pantalón de yeso, así nos dijo. Finalmente, ella acude por datos de infección urinaria, un poquito de dolor dorso-lumbar bilateral. Los estudios pues, reportan creatinina de 0.98 miligramos, proteinuria 33 miligramos en 24 horas, una depuración de creatinina 95 mililitros minutos, y el examen de orina tiene una esterasa leucocitaria de 500 células por microlitro, leucocitos elevados, bacterias moderadas, no es hipertensa, no es diabética. Pues si calculamos con ella, de acuerdo a CKD-EPI, que es una forma de estimar la tasa de filtración glomerular, 87 mililitros minuto, la depuración está en 95 mililitros minutos. A veces no tenemos la oportunidad de hacer rápidamente un examen de orina 24 horas. Ella ya los traía, la había visto otro compañero médico y bueno, finalmente, pues ella tiene una función renal si evaluamos, no tiene proteinuria, no tiene hipertensión, una creatinina 95 mililitros minutos. Y bueno, pues de acuerdo a esto, pues ella, si lo catalogamos en esta, tendría grado 1 de acuerdo a la depuración de creatinina ya realizada. Y diríamos que no tiene ningún problema de enfermedad renal crónica o de enfermedad renal, simplemente pudiera ser una infección de vías urinarias. Sin embargo, pues estamos obligados nosotros a hacer estudios de una evaluación clínica, un historial clínico detallado, examen físico, estudios de laboratorio, imágenes. Y bueno, lamentablemente, pues ella, la mamá había fallecido muy prematuramente y si vemos, este es el estudio de ella. Ella tiene enfermedad poliquística, una variedad autosómica dominante, realmente es terrible, está muy joven. No esperaríamos encontrar eso con ella, pero bueno, finalmente eso tiene. De ahí la importancia de los estudios de imagen. Los estudios de imagen deben hacerse con estos pacientes. Bueno, ese es el caso de otro hombre en donde tiene 72 años. Este hombre pues no es hipertenso, no es diabético, tiene hiperlipidemia, pues está tratado con pravastatina, no hay otro antecedente. Por hallazgo fortuito le dijeron que tenía un quiste renal en el ultrasonido. Él llega con estos estudios de laboratorio, tiene 1.31 miligramos por decilitro de creatinina sérica. Los demás estudios con él, electrolitos normales, no tenía alteraciones en niveles de hemoglobina, su relación albúmino-creatinina menos de 30 miligramos gramos, normal, y sí tenía un quiste parapiélico que medía 1.2 por 0.8 centímetros, no era otra cosa más, no tenía, los riñones se verían pues de 10 por 5 por 2, el del lado derecho, y 10.6 por 5 por 3.8, en riñones normales con la corteza, relación pórtico-medular conservada. Él se hizo otro estudio y de estar en 1.3 tenía 1.32 miligramos por decilitro. Y de acuerdo a esto, si nosotros hacemos un cálculo en tasa de filtración glomerular, pues tenemos una tasa de filtración glomerular de 55 mililitros minutos, evaluado por estimación por CKD-EPI creatinina. Es decir, está en una etapa 3A, de acuerdo a esta escala, y tiene una depuración de creatinina ya medida en 51 mililitros minuto. Entonces, tiene enfermedad renal crónica medida por MDR, tiene 53 mililitros minutos, es decir, todo esto nos dice que pues este enfermo pues se encuentra en una etapa 3A de la enfermedad renal crónica. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas, solamente la hiperlipidemia, y tiene una creatinina en 1.31 miligramos. Pero realmente tiene enfermedad renal crónica este paciente. Es decir, lo catalogamos como enfermedad renal crónica. Bueno, pues hay unos puntos de análisis y controversia que se han hecho y que se
intentaron revisar en la última reunión de CADIGO. Sin embargo, no fue, no tuvo eco y bueno, se abandonó ese tema. Lo que quiero comentarles es que cada vez la población mundial se considera que ya, bueno, ya hay muchos pacientes viejos. Estos, evidentemente, porque ya ahorita las enfermedades ya viven más, los diabéticos ya viven más, los cardiópatas, es decir, ya hay más posibilidades y bueno, pues a pesar de eso y el envejecimiento de la sociedad en su conjunto, la definición de enfermedad renal crónica, pues bueno, no se ha modificado para los ancianos. Es decir, tenemos casi 2 décadas con la clasificación de CADIGO y bueno, pues utilizamos eso, un umbral absoluto de la tasa de filtración glomerular y nos basamos a partir de la creatinina sérica estimada. Esto es importante porque entonces este enfermo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene enfermedad renal crónica o finalmente es el envejecimiento de la función renal crónica, perdón, de la función renal? ¿O qué está pasando? ¿Es un mecanismo de adaptación? Bueno, ya esto se ha visto. Miren, si seguimos con esta evaluación, ya en Estados Unidos ya se dieron cuenta, la prevalencia en estudios de enfermedad renal crónica en americanos, en los americanos mayores de 65 años, está altísima, 36.8. De acuerdo a este criterio de tasa de filtración glomerular, pues tiene enfermedad renal crónica. O sea, este enfermo tiene enfermedad renal crónica. Esos son los años que se han medido. Entonces, tiene enfermedad renal crónica. Entonces, ya es un tema muy importante. Pero, ¿qué está pasando entonces? ¿No envejecemos? ¿Envejecen los riñones? ¿Envejece la función renal? Bueno, pues lo que nosotros vemos que este criterio de descenso de menor de 60 mililitros minutos puede variar en relación a la edad de los pacientes. Varios autores en relación a esto que les comento, pues ellos abogan que a los mayores de 65 años se ha catalogado enfermedad renal crónica aquellos que tienen menos de 45 mililitros minutos. Y en los de menos de 40 años, que se eleva un poquito a que sean menos de 75 mililitros minutos. Entonces, esto va a darnos, evitar que tengamos un sobrediagnóstico de la enfermedad renal crónica o detectar tempranamente en la población joven. Bueno, todos sabemos que ya de acuerdo a los estudios que se han hecho en donadores renales, en los estudios grandes, se ha visto que el promedio de la tasa de filtración glomerular es de a los 20 y 30 años, se ha calculado en 107 mililitros minutos. Y que esa tasa de filtración glomerular va a disminuir alrededor de 6 a 7 mililitros minutos por décadas a partir de los 35, 40 años de edad. Pues es un proceso de pérdida progresiva de enfermedades. Todos vamos a envejecer y vamos a tener glomerulosclerosis global y focal y global. Pero va a afectar a la corteza renal superficial. Cuando tengamos más de 50 años se pierde, estos son estudios reportados, se pierde la mitad de la población original de nefronas. Pero realmente, ¿cómo vamos a saber? ¿Este enfermo tiene un envejecimiento llamado saludable o tiene enfermedad renal crónica? Bueno, estructuralmente se han hecho biopsias y se han visto que el envejecimiento saludable pues son glomérulos isquémicos, van a progresar a esclerosis global, puede haber atrofia y generalmente ocurre en la corteza superficial, hablando de los adultos. En enfermedad renal crónica, la glomerulosclerosis puede ser segmentaria. Cualquier lesión focal y segmentaria, no global, sobre todo segmentaria, es diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, y no nada más afecta a la corteza superficial, sino afecta a toda la corteza en forma difusa. El túbulo intersticio, no hay agrandamiento glomerular, hay mínima fibrosis intersticial y tubular. En el cambio, en la enfermedad renal crónica, pues en las primeras etapas ya empieza, desde las primeras etapas ya hay fibrosis intersticial y atrofia. Entonces, esto va con relación, correlaciona con la severidad de la pérdida de la masa nefronal. Cuando hay envejecimiento saludable, pues la arteriosclerosis es evidente. Y cuando hay enfermedad renal crónica, esto afecta finalmente glomérulos, túbulos, intersticio y a pocas veces a la arteria, es decir, afecta el ovillo glomerular. La tasa de filtración puede estar disminuyendo en los dos, evidentemente el número de nefronas está disminuido, pero los estudios en nefrona única se mantienen estables y aquí está de manera compensatoria. Casi no hay albuminuria, está ausente, pero en los pacientes con enfermedad renal crónica
pues sí tenemos proteinuria. Entonces, eso es una asignatura que tenemos pendientes con nuestros enfermos renales. Bueno, ya saben, los riñones tienen múltiples funciones, es el homeostático por excelencia y finalmente, pues la única manera, tendríamos que medir cada una de las cosas, pero la tasa de filtración glomerular se puede medir finalmente y esto nos va a hacer referencia a que si hay un cambio estructural, pues correlaciona. Entonces, la tasa de filtración glomerular sigue siendo el estándar de referencia, pero a veces no se puede o lo ideal es muy difícil colectar la orina en algunos pacientes por la situación que ustedes quieran. Si tienen diabetes, pueden tener disfunción vesical, pueden tener vejiga neurogénica, no colectan la orina. Es decir, hay muchas dificultades en que podamos medir esto. Bueno, lo que se hace en este momento pues, es medir la tasa de filtración glomerular, pero de forma estimada, más bien. La medición tiene que ser de forma estimada. Sí, va a variar, tanto la tasa de filtración glomerular verdadera va a variar, ¿por qué? Por las alteraciones hemodinámicas, por la alimentación, por la actividad física, por la masa muscular, el embarazo, los fármacos, etcétera. Es decir, hay una variedad biológica muy importante en todos los pacientes y eso pues lleva a errores de medición. Pero ¿qué hacer? Cuando un enfermo tiene enfermedad o cuando alguien llega a evaluación, pues lo ideal es hacer una tasa de filtración glomerular medida por una ecuación de la que más adelante hablaremos, ¿verdad? Pero finalmente, si nosotros notamos que hay un paciente con una tasa de filtración glomerular disminuida, tenemos que hacer una prueba confirmatoria con algún estudio que mida directamente la tasa de filtración glomerular. El problema que tenemos, y en México se está haciendo algo muy importante, hay un grupo que es el AMPEC, es la Asociación Mexicana para la Estandarización de la Creatinina. Es uno de los problemas que tenemos. El problema que tenemos en México es que la mayor parte de los estudios para medir creatinina sérica se hace por el método Jaffe, que el problema es un sesgo que medimos. Los pacientes que están en etapa 1 y etapa 2 tienen muchos errores en la medición. Lo ideal es hacerlo, la medición por una etapa, por un método enzimático. Entonces, no hay un estándar en México, no tenemos estándar. Y para detectar esos casos iniciales de diabéticos, hipertensos con factores de riesgos, es un poquito complicado hacer estas valoraciones porque no hay una estandarización de los enfermos. Bueno, si medimos tasa de filtración glomerular, es una medida directa a la función renal. La disminución de la tasa de filtración glomerular se relaciona directamente con otras funciones renales. Y bueno, pues esto sí lo podemos corroborar con hallazgos patológicos. Todo eso se puede presentar evidentemente antes del inicio de todos los síntomas. Pero hay desventajas, ya los decíamos que puede haber un sesgo, las que son por ecuación. Hay un sesgo también en la colección de la orina, hay un sesgo en los métodos de evaluación. Y bueno, nuestros pacientes a veces se pierden un poquito porque en algunos lugares los niveles de creatina están estandarizados o el parámetro que utilizan es uno mayor, uno menor, hasta 1.5 miligramos. Algunos laboratorios, otros 1.1 como máximo, otros 1.3. Es decir, no tenemos estandarizada también esa parte. ¿Cómo podemos medir la tasa de filtración glomerular, la función renal? Claro, esos son métodos ideales y si no son estándares de oro, son los más aproximados. La inulina es una sustancia que se que se filtra completamente, que no tiene que ver con la reabsorción como la creatinina, por ejemplo. Los métodos de TPA, los métodos por iotalamato, por Uexol, o sea, todos estos métodos pues son métodos ideales, pero aparte no todos tienen acceso y no todos los hospitales y no todos tienen acceso porque son procedimientos caros. Entonces, lo hago de otra manera, es un marcador endógeno de la creatinina que es producto del metabolismo muscular. Otros son la medición a través de cistatina C, que idealmente hubiera sido porque se ha visto una medición un poquito más exacta en algunas cosas con cistatina C. No va a tener, se filtra libremente y entonces no vamos a tener problemas como la creatinina.
Es filtrada a todo nivel glomerular, pero también es reabsorbida en su totalidad por el túbulo proximal. Es liberar plasma a una tasa constante. No se encuentra en orina y entonces de esa manera, pues, a diferencia de la creatinina, pues la cistatina C sería uno de los valores importantes para poder utilizar, un marcador importante para utilizar. Pero tampoco es la panacea. Fíjense esto. La cistatina C puede tener alteraciones si alguien tiene enfermedad tiroidea, si está en un momento, si un estadio inflamatorio. Y la enfermedad renal crónica, pues es una enfermedad per se inflamatoria. Si hay enfermedad cardiovascular, que la mayor parte de nuestros enfermos tienen enfermedad cardiovascular. Si fuma, si usa drogas esteroideas, si el paciente tiene problemas pulmonares, entonces sí existen algunos, si el paciente es obeso, entonces no es tan específica esto porque todos estos factores pueden influir en la determinación de la cistatina C. Entonces, lo que más he estudiado actualmente pues es el nivel de creatinina sérica. Hay otros marcadores como son de la tasa de filtración glomerular, como son la beta-2 microglobulina, con la proteína beta-traza, cloto, hemoglobina, etcétera, etcétera. Pero pues son que se hacen en investigación y finalmente son prometedores, pero el acceso a estos métodos diagnósticos y de evaluación de la filtración glomerular aún no es una realidad. Bueno, pues, ¿qué tenemos nosotros ahorita? Pues tenemos la evaluación a través de la creatinina sérica y para eso para lo estimado, la tasa de filtración no medida sino estimada, se han desarrollado muchas fórmulas. Una es la CKD-EPI, que ha demostrado que hasta ahorita pues son de las mejores fórmulas, y otras ecuaciones que miden cistatina C, otras ecuaciones que vamos a revisar a continuación. Antes quiero comentarles de este caso clínico. Este es un caso de un joven de 31 años. Él no fuma, él no tiene, lo único es que tenía pues hace un año tomando proteína vegana, no consumía antiinflamatorios no esteroideos, no tiene diabetes, no tiene hipertensión arterial, tiene dislipidemia mixta sin tratamiento, él lo sabe, solo llevaba un tratamiento dietético. No tiene enfermedades tiroideas, no hay hiperuricemia, no litiasis renal. Él acudió en Canadá, vivía en Canadá y bueno, pues él tenía molestias urinarias únicamente. Y en Canadá le dijeron, algo tienes, necesitas atenderte porque tienes una creatinina de 1.35 miligramos por decilitro. Él vino a México, él es mexicano, vino a México y se hizo en julio del 2021 una determinación de creatinina sérica y le encontraron 1.2 miligramos. La referencia de ese estudio estaba en 0.8 a 1.5 miligramos. Lo vio un médico y le dijo, está normal, no tienes ningún problema. Eso es normal. En enero del 2022, él es un chico que se cuida mucho y entonces él se hizo algunos estudios y los estudios de relevancia, creatinina de 1.32 miligramos por decilitro en hiperlipidemia mixta. Él fue a hacerse un estudio de creatinina por sí solo. Ya cuando llegó con nosotros tenía una depuración de creatinina de 46.8 mililitros minutos. Una proteinuria de 118 miligramos por decilitro y los riñones de aspecto ecográfico normal. En marzo de 2022 acude con un resultado de laboratorio de 54 miligramos por decilitro, una creatinina de 1.29 miligramos, una cistatina C que se hizo, 0.7 miligramos, con valores de referencia 0.56, 0.99 miligramos litro. De acuerdo a esto, tiene una tasa de filtración calculada o estimada para cistatina 97.8 mililitros. Él se volvió a hacer una depuración de creatinina y la creatinina con estos valores tenía 1.29 miligramos y una depuración de creatinina de 68.5 mililitros minutos. Proteinuria no había, 2 miligramos en 24 horas, nada más había eritrocitos 6 por campos y hemoglobina en bacterias escasas.
¿Qué pasa con este paciente? Es un enfermo que de acuerdo a unos resultados, pues estaba normal. Sin embargo, ya cuando se hizo los estudios en otros laboratorios, 1.32, una depuración de creatinina baja medida en 2 ocasiones, pero con cistatina C en valores normales. Es decir, el más estudiado es creatinina sérica. ¿Qué hacer con este enfermo? Por eso que este paciente me decía, ¿qué tengo yo? ¿Tengo enfermedad renal crónica o no tengo enfermedad renal crónica? Si lo calculamos, como así le dijeron en un momento, por esta forma de Cockcroft-Wolf estimada, pues tenía 122 mililitros minutos. Y si lo calculamos por MDRD, 91 mililitros minutos con la última creatinina sérica. O sea, finalmente, si vemos este enfermo, con este paciente no tendría enfermedad renal crónica. Sin embargo, medida tiene enfermedad renal crónica. Afortunadamente, podemos checar, tiene ya lesión renal. Afortunadamente, podemos en cualquier plataforma checar esto y fíjense. Relacionada a cistatina C, 97.9 mililitros minutos. Si lo vemos por KDIGO, grado 1, no tiene problemas de enfermedad renal crónica. Pero cuando hacemos CKD-EPI, me dio por creatinina 73.4 mililitros minutos. Y cuando hacemos, que esta también estaba recomendada, CKD-EPI con cistatina C, estaba normal. Entonces el paciente me dice, ¿qué tengo enfermedad renal crónica y no. Bueno, realmente este paciente, si nosotros revisamos, pues sí, ya tenía enfermedad renal crónica desde antes. Había una alteración muy importante que es eritrocituria y había huellas de hemoglobina. Entonces, este paciente, no podemos quedarnos con nada más con la depuración de creatinina estimada por cualquier fórmula. Si nos quedamos como antes era con Cockcroft-Wolf, pues estaba normal y MDRD también estaba normal. Pero pues esto es una alarma. Realmente esto es lo que vimos de acuerdo a CKD-EPI, medida por esta estimación de esta fórmula, pues el paciente sí tenía una enfermedad renal. Voy a comentarles que algunas situaciones, por qué es desventaja estimar la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, con la forma de Cockcroft-Wolf. Pues se formuló con creatinuras en 24 horas de 249 hombres entre edades de 18 y 92. Se validó con una aclaramiento de creatinina en los pacientes. El 90% eran hombres. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, es un grupo muy pequeño y así se validó. Sobreestima la tasa de filtración glomerular. Se basa en el peso como representante de la masa muscular y establece literalmente que la masa muscular de las mujeres es 85% de la masa muscular de los varones, que finalmente esto no siempre es cierto. Entonces, esta fórmula pues se ha abandonado finalmente por estas razones que les comento. MDRD se desarrolló en el 99 con 1,600 pacientes. Esto pues tuvo algunas limitantes porque se desarrolló exclusivamente en pacientes con enfermedad renal. Entonces, si queremos medir en pacientes que no tienen enfermedad renal o que acuden a una valoración, pues finalmente no va a ser tan útil la tasa de filtración glomerular. Y también se excluyó en su fase de formulación a menores de 18 años y a mayores de 70 años. También se excluyó a diabéticos tipo 1 y a diabéticos tipo 2, pero que eran insulino dependientes. No se probó en embarazadas ni trasplantados. Entonces, pues realmente en este tipo de pacientes, grupo de pacientes, no va a ser útil esta forma MDRD. Sin embargo, se utilizó, al igual que Cockcroft-Wolf, se utilizaron durante mucho tiempo. Bueno, hay otras que es del grupo colaborativo para CKD-EPI y esta fórmula fueron 8,254 pacientes. Fueron 10 estudios que se validaron y fueron medidas por un método enzimático todas las creatininas, que eso es bien importante. El medir, ya les decía que en México se utiliza el método Jaffe, que es muy barato, que los laboratorios, esos fabricantes, eso proveen para hacer los estudios de enfermos. Y bueno, se incluyeron en esto un método enzimático y este método se utilizó para tanto pacientes con y sin enfermedad renal. La manera de compararlo fue con un estándar de oro que es el aclaramiento con iotalamato y bueno, pues evidentemente es mucho mejor que las otras fórmulas
mencionadas como MDRD, como CKD-EPI. Es útil para aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 60 mililitros minutos. Y el problema es que 87% de estos pacientes eran menores de 65 años. Entonces, en población adulta todavía podía ser un poquito limitado, pero es la fórmula que más utilizamos. Una fórmula que es la de Full Age Spectrum, que es donde si quieres una sola ecuación para los distintos grupos etarios, pues bueno, se comparó con 6,800 pacientes y esto se midió por una depuración de inulina, se midió por iotalamator o ioexol y bueno, fue superior a cuando se comparó con CKD-EPI entre adultos de 18 y 70 años, entre una tasa de filtración de 60 a 90 minutos. No tuvo tanto efecto cuando se comparó con aquellos con una depuración menor a 30 o mayor a 90 mililitros minutos, es decir, los extremos no fue tan útil. Pero uno de los problemas más serios que quizás fue esto, fue realizado únicamente en población caucásica. Entonces, pues ahí realmente fue en Europa, realmente muchos, no es una población caucásica a nivel global, ocurre esto. Bien, y luego una ecuación del Consorcio Europeo de la Función Renal es una faz modificada en donde se ha visto que hay pocas variantes con bajo sesgo en cuanto tanto a niños como a adultos, es decir, la variación es de 0.9 mililitros a 1.2 mililitros minutos y pues es prometedora. Lo único que se ha criticado es que no incluyeron a pacientes en raza negra. Hay 2 estudios que se hicieron con la ecuación del Consorcio Europeo. Entonces, pues bueno, hasta ahorita lo que se ha visto, ¿qué es lo que es útil con estos pacientes? Lo que es útil, pues es medir la tasa de filtración por CKD-EPI. Ya vimos que con cistatina a nivel global se reporta esto. Nosotros, en el caso de nuestro enfermo, pues no tuvimos ese resultado. Pero bueno, lo ideal es medirlo lo ideal sería con una creatinina estandarizada. Es muy útil y medirla por CKD-EPI. Entonces, sí, evidentemente hay mucho todavía que hacer. Se han hecho muchas cosas. Miren, voy a comentar esto. Un nefrólogo a cargo, el doctor Goldstein, Stuart Goldstein, junto con su equipo ha desarrollado esto. Esto es medido a través de un sistema de un fármaco que es fluorescente, se inyecta, se le pone un transductor aquí a nivel torácico, se le administra el fármaco fluorescente. Este fármaco ya se probó y no tiene toxicidad renal. Se está midiendo finalmente y conforme pasa el tiempo, van adquiriéndose tanto en tiempo real, pero lo ideal es medirlo en al menos unas 12 horas y es eficaz. Aquí se ve cómo está el trazador y finalmente cómo se va a ir depurando. Y eso se lleva a un análisis. Quiero comentarles que esto ya está aprobado por FDA, ya se aprobó por FDA. Aún no se ha comercializado, pero es lo que viene, es un método que se puede realizar fácilmente el paciente en forma ambulatoria, no necesita hospitalizarse y con un buen resultado. Está comparado ya con los estándares de oro y bueno, finalmente se ha visto que es muy prometedor. El problema es que todavía no llega a nuestro México, pero ojalá que pronto pueda llegar. Quiero comentarles que entre más se hagan sencillas todos estos métodos de evaluación, pues evidentemente vamos a tener un mejor resultado y que sea accesible para todos. Por cierto, el paciente que les comenté, el joven de 31 años, se realizó una biopsia renal y se encontró con él que tiene una glomerulonefritis focal y segmentaria. No está tan florido toda la sintomatología porque es una variedad de la punta o del polo vascular. Entonces, este paciente finalmente sí tuvo un problema de enfermedad renal.
una glomerulonefritis focal y segmentaria, variedad de la punta o polo vascular. Bueno, con esto terminamos. Estamos abiertos a preguntas. No sé, Cristian, si ya hay preguntas en el público. Sí, doctor, muchas gracias. Si está de acuerdo, Gracias. puedo ir leyendo algunas preguntas. No sé cómo andemos de tiempo. Tenemos todavía unos minutos, y claro. Adelante. Perfecto. Mire, aquí tenemos una felicitación y nos dice, si un paciente de 65 años con enfermedad renal tiene proteinuria de 234 miligramos, ¿se tiene que reponer esa pérdida en sus alimentos o no es necesario? Dice, también trae albúmina y biometría hemática de 69 mililitros por minuto y tasa de filtración glomerular. Gracias. No escuché la tasa de filtración glomerular. No la puso, a 69 mililitros por minuto. Okay. Bueno, es un enfermo, bueno, de edad adulta. Si hay proteinuria o si seguramente le hicieron albúmina creatinina o proteinuria creatinina o si se hizo medido en 24 horas, los laboratorios tasan en 150 miligramos por mililitro. 100 miligramos en 24 horas, perdón, de proteinuria. Un paciente que tiene proteinuria, lo lógico es que suene que pues hay que reponerle proteínas, ¿verdad? Realmente no es así. Al contrario, si un paciente tiene proteinuria hay que distinguir la alimentación. Habría que evaluar de forma individual ese paciente, pero si ya lo ideal es medir ahí es ver si un ultrasonido de riñón, ver si no nada más es un envejecimiento. Pero de acuerdo a lo que me dice, si tasando 150 miligramos, pues es un enfermo que tiene que recibir tratamiento con una dieta baja en proteínas y no sé el entorno que tenga este enfermo, pero si es diabético, hipertenso, evidentemente tenemos que tratar todas las comorbilidades y los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues hay muchas felicitaciones. Una pregunta más, dice Jessica López, que si puede darnos algo de biografía de cistatina C para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sí, si gustan, le voy a pasar en el chat, le voy a pasar mi correo y toda la información ahí se las puedo enviar. Ahí tenemos toda la información de bibliografía de lo que es de este tema, incluyendo cistatina C. Ahí les envío ya mi correo. Me pueden escribir, les envío toda la bibliografía con todo gusto. Gracias, doctor. Tenemos otro más que dice, disculpe, la justificación para realizar la biopsia con el joven fue la disminución de la tasa de filtración glomerular medida por CKD-EPI o hubo algún otro motivo. Sí, bueno, de hecho, medida por creatinina sérica había tenido elevación de ellos. Ya habían varios resultados, por lo menos 3 resultados que tenía elevación de creatinina sérica. Entonces, finalmente, esa parte fue importante, pero si se dan cuenta también en el estudio, se demostraba también que tenía hematuria. Entonces, este paciente tuvo hematuria y bueno, fue esos dos datos, o sea, la presencia de elevación de la creatinina sérica y la presencia de hematuria en el examen general de orina. Eso fue lo que nos obligó a que finalmente se atendiera a este paciente y se hiciera una biopsia de riñón. Perfecto, doctor. Nos pregunta Henry que cómo se define la hiperfiltración, que si puede ser la fase inicial de la enfermedad renal crónica. Sí, la hiperfiltración sí puede ser un marcador de daño temprano en enfermedad renal crónica, pero se tiene que medir, o sea, la hiperfiltración es aumento en la tasa de filtración glomerular, pero también se tiene que evaluar el nivel de proteinuria. Sí es algo importante y puede ser el inicio de una enfermedad renal crónica. Así es.
Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cuáles son las recomendaciones diarias para la estimación de la enfermedad renal crónica en pacientes con obesidad mórbida? Y si ya el uso de los inhibidores de los ISLGT2 está en boga, ¿y cuáles serían las recomendaciones para vigilar? Ya se nos juntaron aquí las preguntas. Sí, Si sí, quiero, sí. vamos por la primera. Dice, ¿cuál Ajá. es la recomendación diaria para la estimación de la enfermedad renal crónica en pacientes con obesidad mórbida? La recomendación diaria. No. Sí, creo que aquí faltó algún elemento, ¿verdad? En la pregunta. Ajá. Sí, los pacientes que tienen obesidad mórbida son pacientes que seguramente ya se hicieron, casi siempre son pacientes que tienen síndrome metabólico. Cuando los pacientes tienen síndrome metabólico, tienen obesidad mórbida, sí encontramos ya encontramos alteraciones dentro de a nivel glomerular. Ahí se ve que los pacientes tienen nefromegalia, que tienen algunas ya alteraciones de esclerosis focal, aunque sean jóvenes. Entonces, este grupo de pacientes, sí, evidentemente son pacientes que hay que estarlos vigilando, pero finalmente yo creo que hay que dar tratamiento en estos pacientes porque ya van a tener complicaciones de enfermedad glomerular. Cuando este paciente ya se demuestra que tiene diabetes, hipertensión arterial, hiperuricemia, ya ha avanzado la enfermedad. Entonces, los pacientes hay que tenerlos como factores de riesgo y hay que seguirlos vigilando. Perfecto. Y nos dice, ¿cuáles recomendaciones daría para vigilar el comportamiento del índice de filtración glomerular? Sí, hay que hacerlo por lo menos una vez al año en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Por lo menos al año, sí. O sea, si tienen factores de riesgo, como previniendo, por así decirlo. Perfecto. Pues no sé cómo estemos de tiempo, no sé si tengan más preguntas. Dice, aquí hay una que dice, ¿cuál es el laboratorio en el que se encuentra estandarizada la creatinina y cistatina para mayor exactitud para calcular la tasa de filtración glomerular? Si son los métodos de enzimáticos como espectrofotometría, que eso es lo que debería hacerse con todos los demás, con todos los pacientes. No está recomendado hacerlo por laboratorio Jafet, sino más bien son los métodos enzimáticos que pudieran hacerse. Ok. Una última, creo. En el paciente de 30 años antes de la biopsia, ¿consideró un gamagrama de TPA-TC 99? Sí, se hizo el gamagrama renal. Finalmente mostró igual una depuración baja. No lo mencioné, pero sí se hizo un gamagrama renal. No era tan prioritario por las cosas que teníamos, pero sí tenía tasa de filtración glomerular disminuida. Excelente. Aquí tenemos una última, doctor. Uh-huh. ¿Cómo saber en un paciente no diabético cuándo será una insuficiencia renal aguda de causa reversible y cuáles son las opciones de tratamiento? Otra vez. En Y un dice, paciente, en un paciente no diabético, ¿cuándo sería una insuficiencia renal aguda de causa reversible y cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, es un criterio diferente, lesión renal aguda. Es un problema súbito con pérdida de la función renal. De estos pacientes, independientemente de la causa, evidentemente si es una causa como sepsis o es un problema como COVID que hemos tenido ahorita con estos pacientes, la recuperación es mucho más lenta, pero si un paciente tarda más de 3 meses en recuperarse, probablemente este paciente va a ser muy difícil que tenga una recuperación global, si es a eso que se refiere en cuanto a tiempos. El problema es más bien la causa que ocasionó la lesión renal aguda. Perfecto, doctor. Pues ya el resto de los comentarios son múltiples. Felicitaciones. Bueno, aquí hay un último que dice, ¿qué tipo de analgésico se puede usar para el dolor en enfermedad renal crónico estadio 5? Realmente la prevención sería antes de que cuando el paciente tuviera en etapas iniciales, pero ya finalmente ya la función renal está disminuida. Se recomienda en general a los pacientes que tienen daño renal o factores de riesgo, analgésicos como paracetamol o algunos opioides o tramadol, por ejemplo. Pero si el paciente ya tiene enfermedad renal crónica, etapa 5, pues realmente más bien
ahí es proteger que no se den tantos, pero no por el daño renal, sino por gastritis urémica, no sé, gastritis medicamentosa, pero en esa parte pues ya el problema ya es avanzado y ahí no, pues ya se perdió la función renal. Claro. Doctor, pues agradecemos mucho su participación, agradecemos también el aval del Colegio de Nefrólogos. Está por ahí el contacto de nuestras redes sociales, si hubiera alguna otra pregunta, alguna sugerencia, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Buenas noches, saludos. Gracias. Gracias.